Turbinas hidráulicas. La turbina es un elemento que aprovecha la energía cinética y potencial del agua para producir un movimiento de rotación, que transferido mediante un eje generador produce energía eléctrica. En cuanto al modo de funcionamiento, las turbinas hidráulicas se pueden clasificar en dos grupos: turbinas de acción y turbinas de reacción. La diferencia entre ambos tipos es que la turbina de acción aprovecha únicamente la velocidad de flujo de agua para hacer girar, mientras que la de reacción aprovecha además de la presión que le resta a la corriente en el momento de contacto. Es decir, mientras que las turbinas de reacción aprovechan la altura total disponible hasta el nivel de desagüe, las de acción aprovechan únicamente la altura hasta el eje de turbina. Este tipo de turbina de acción más conocido es la Pelton, pero existen otros dos tipos que pueden ser como turbo con inyección lateral y turbina de doble impulsión o flujo cruzado, también conocida como turbina Osprey o Banking-Mitchell. Dentro de las turbinas de reacción, las más conocidas son la Francis y la Kaplan. Y aquí vemos un esquema de instalación con turbina de reacción y el esquema de instalación con una turbina de reacción. Turbina Pelton. Es la turbina de acción más utilizada. Consta de un disco circular o rodete que tiene montados en su periferia una especie de cucharas de doble cuenca o a la vez. El chorro de agua dirigido y regulado por uno o varios inyectores incide sobre estas cucharas aprovechando el movimiento de un giro de la turbina. La turbina Pelton. La potencia regulada a través de los inyectores que aumentan o disminuyen el caudal de agua. En las paredes de emergencia se utilizará un deflector de chorro que lo dirige directamente hacia el desagüe, evitando así el embalsamiento de la máquina. De esta forma se puede realizar un cierre lento de los inyectores sin provocar golpes de presión en la tubería forzada. Este tipo de turbina se emplea en aprovechamiento hidroeléctrico de salto elevado y pequeño caudal. Turbina de flujo cruzado. Este tipo de turbina de acción se conoce también como de doble impulsión. En Borsec, Banky Mitchell. Está constituida principalmente por un inyector de sección rectangular provisto de una nave longitudinal que regula o orienta el caudal que entra en la turbina, y un rodete de forma cilíndrica con sus múltiples palas dispuestas como generatrices y soldadas por los extremos a discos terminales. Turbina de flujo cruzado. El caudal que entra en la turbina es orientado por el alave del inyector hacia las palas del rodete, produciendo un primer impulso. Posteriormente atraviesa el interior del rodete y proporciona un segundo impulso, que cae por el tubo de aspiración. Estas turbinas tienen un campo de aplicación muy amplio, pudiendo instalarse en aprovechamientos con saltos comprendientes entre 1 y 200 metros, y con un rango de variación de caudales muy grande. La potencia unitaria que se puede instalar está limitada aproximadamente a 1 MW. Turbina turbo. Es una turbina de impulso similar a la Pelton, con la diferencia de que el chorro es diseñado para incidir sobre el plano del rodete, con ángulo generalmente de 20 grados. En esta turbina el agua entra por un lado del rodete y sale por el otro costado. Como consecuencia, el flujo que la turbina turbo puede aceptar es mayor que el de una turbina Pelton, por lo que estas turbinas pueden tener un diámetro de rodete menor que el de una Pelton. Para que una potencia equivalente a diferencia de la Pelton, la turbo es un amplio rango de velocidades y no necesita sellos alrededor del eje. La turbina turbo es utilizada para presiones medias y altas, para caídas entre 20 y 30 metros. Cuando se presentan grandes variaciones del caudal y muchos materiales en suspensión del agua a turbinas, puede ser instalada en los proyectos donde normalmente se utilizaría turbinas Pelton con múltiples chorros o turbinas Francis de baja velocidad. El turbo tiene ciertas desventajas. Primeramente, es más difícil de fabricar que una Pelton, ya que los álabes son complejos en su forma y más ágiles que los gangliones de la Pelton. En segundo lugar, las turbinas turbo producen una significativa carga de acción, la cual debe ser soportada por los cojinentes adecuados. Y aquí vemos un esquema de la turbina turbo. Turbina Francis. Pertenece al grupo de las turbinas de reacción, es decir, que el flujo se produce dentro de una cámara cerrada bajo presión.
La Francis se caracteriza porque recibe el flujo de agua en dirección radial, orientándolo hacia la salida en dirección axial, por lo que se considera como una turbina de flujo radial. Este tipo de turbina está compuesto por un distribuidor que contiene una serie de alambres fijos o móviles que orientan el agua hacia el rodete. Un rodete formado por una corona de palancas fijas torsionadas de forma que reciben el agua en dirección radial y lo orientan axialmente. Una cámara de entrada que puede ser abierta o cerrada de forma espiral que dar un componente radial al flujo de agua. Un tubo de aspiración o una salida de agua que puede ser recto o acotado y se encarga de mantener la diferencia de presiones necesaria para el buen funcionamiento de la turbina. Y aquí vemos la turbina Francis y la turbina Francis y sus elementos. Turbina hélice, semicaplan, Kaplan y bulbo y tubulares. Una instalación con una turbina hélice se compone básicamente de una cámara de entrada que puede ser abierta o cerrada, un distribuidor fijo, un rodete con 4 o 5 palancas fijas en forma de hélice de barco y un tubo de aspiración. También hay otra variante de la hélice, consiste en una turbina con distribuidor regulable y rodete de palancas fijas. Estos son los elementos de la turbina Kaplan. Las turbinas semicaplan y Kaplan son variantes de la hélice, con diferentes grados de regulación. Tanto la Kaplan como la semicaplan poseen el rodete con palas ajustables que les proporcionan posibilidad de funcionamiento en un rango mayor de caudales. La turbina Kaplan además tiene un distribuidor regulable, lo que le da un mayor rango de funcionamiento con mejores rendimientos, a costa de una mayor complejidad y costos elevados. El mecanismo de orientación de los álabes del rodete y el distribuidor es controlado por el regulador de la turbina. La utilización de un tipo u otro de turbina en un otro determinado aprovechamiento está condicionada por aspectos técnico-económicos. Es una central de tipo fluyente, caracterizada por tener un salto prácticamente constante y un caudal muy variable. Es aconsejable la utilización de una turbina Kaplan o semicaplan. En una central con regulación propia, que funciona como caudal casi constante entre unos niveles máximo y mínimo de embalses. Se puede emplear una turbina hélice o hélices con distribuidor regulable a fin de disminuir la inversión. En cada caso particular será necesario evaluar el incremento de producción que se obtiene al instalar una turbina Kaplan y decir si este incremento justifica o no la mayor inversión necesaria respecto a instalar una turbina semicaplan o hélice. La instalación de este tipo de turbinas es con un eje vertical, una cámara abierta o cerrada, pero puede darse la necesidad de otro tipo de instalaciones con eje horizontal o ligeramente inclinado. Entre estos tipos es las turbinas tubulares y del bulbo. Las turbinas tubulares se denominan comúnmente NS. Su implantación puede ser de eje horizontal, inclinado o vertical, y tiene un rendimiento ligeramente mayor a las Kaplan, en cámara entre el 1 o 2%. Las turbinas bulbo llevan el generador inmerso en la conducción, protegido por una carcasa impermeable. El rendimiento es aproximadamente del 1% superior al de la turbina tubular, y aunque la obra civil necesaria se reduce, la complejidad de los equipos es superior y dificulta su mantenimiento. Y aquí observamos la turbina Kaplan. Y diversas instalaciones de la turbina de bulbo. Generadores. La energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas se produce en los aparatos llamados generadores o alternadores. El alternador o un grupo de alternadores acoplados al eje de la turbina que gira con acción del agua genera una corriente alterna de alta intensidad y baja tensión. Esta corriente posteriormente pasa a un transformador que la convierte en alta tensión y baja corriente, apta para su transporte a grandes distancias con un mínimo de pérdidas. Más tarde, en los centros de consumo, un nuevo transformador la transforma en una corriente de baja tensión para su aplicación directa a los receptores domésticos e industriales.
Solidario con el eje de la turbina y del alternador. Sistema y la figura de un generador y un alternador y todo el sistema que compone un sistema hidráulico.